En el día de hoy, 26 de agosto del año 2022, vamos a iniciar con la modalidad virtual la materia optativa denominada Literatura, Política y Derecho. Nuestro horario es desde las 8 de la mañana hasta las 10, los días miércoles y los días viernes. Esta materia, cuyo nombre puede resultar un poco sorpresivo en una facultad de Derecho, tiene un sentido que vamos a tratar de explicar desde esta primera clase, pero que es muy importante que ustedes puedan descubrirlo a lo largo del desarrollo, porque uno puede colocar enunciados en los objetivos, en el programa, etcétera, y si el alumno no descubre esto, en realidad la tarea ha sido vana. Entonces, lo que nosotros vamos a procurar es que ustedes puedan, desde este primer día, ir descubriendo el para qué tenemos esta materia o hemos propuesto esta materia. En primer lugar, podríamos decir que suena un poco extraño que en una facultad de Derecho nos encontremos con una materia que no nos va a colocar frente a los textos jurídicos tradicionales, leyes, códigos, análisis de sentencias judiciales, etc. Sí, nos va a enfrentar con otros textos, con otra perspectiva, y es muy importante que el alumno desde el comienzo pueda advertir el porqué de estos textos, de esta materia, el para qué. No nos olvidamos que ustedes son alumnos de Derecho, no son alumnos de literatura, no están estudiando lengua, están estudiando Derecho. Y a lo largo de esta carrera, que llevan ustedes transitados un periodo ya bastante largo, lo habitual es que se enfrenten, como decíamos hace un instante, a leyes, a códigos, a textos jurídicos, que si los derechos reales, que si el derecho de familia, que si el derecho constitucional, que si el derecho procesal, que si el derecho laboral. Y de pronto el alumno va a leer novelas, va a leer obras de teatro, va a analizar ensayos, va a tratar de desentrañar qué relación hay entre la literatura y el derecho. Debo decirles que, y está puesto allí en uno de los textos, alguien me preguntó recién, creo que fue Pablo, ¿en qué orden vamos a ir leyendo? Efectivamente hay muchos textos. Y entonces hay un primer texto, no es demasiado largo, hemos procurado
que estos textos introductorios no sean excesivamente largos, que responde desde su título a esto que nos estamos preguntando. ¿Qué puede aprender el derecho de la literatura? Son unas notas sobre la importancia de la discusión derecho-literatura en el pensamiento jurídico. Si bien es cierto que el texto está pensado fundamentalmente desde una perspectiva anglosajona, está escrito para o desde una perspectiva que no es la que normalmente estamos acostumbrados, está elaborado el texto por una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, María Jimena Sáenz. En ese texto, de alguna manera, estamos respondiendo a esta pregunta que nos volvemos a hacer de nuevo. ¿Qué tiene que ver la literatura con el derecho? ¿Qué tiene que ver los textos literarios para un estudiante de derecho? De derecho. Entonces, hay una serie de por qué que están allí analizados. Yo sintéticamente voy a señalar algunas cosas que se me ocurre que estos textos literarios le van a permitir a un alumno de derecho como ustedes. A ver, en una serie de novelas, en una serie de ensayos, en una serie de obras de teatro, generalmente clásicas, ustedes van a encontrarse rápidamente con temas fundamentales. El poder, los derechos humanos, el sistema democrático, el funcionamiento de los tribunales de justicia, se van a encontrar con preguntas y respuestas a situaciones humanas, conflictivas, en las cuales, por ejemplo, hay un orden social, político, económico, que es defendido, que es cuestionado, que es interrogado. La ficción nos permite muchísimas veces introducirnos de una manera mucho más clara, mucho más presente, diría, que a lo mejor una descripción teórica, definiciones, conceptos. Voy a tratar de explicarme. En la materia que normalmente dicto en la facultad, que es Derecho Político, materia que algunos de los aquí presentes ha cursado conmigo, les vengo proponiendo desde hace varios años que además de los textos clásicos, digamos, lean y reflexionen acerca de textos literarios. Por ejemplo, en nuestra cursada de Derecho Político comenzamos desde hace varios años con la lectura de un texto que es una novela ficcional, 1984, de George Orwell.
Allí el alumno se enfrenta a un mundo de ficción. Allí el alumno se encuentra, yo diría, inmerso, atrapado, apenas comienza en un mundo que es una suerte de edificio sin ventanas, cerrado, opresivo. Y al principio el alumno está sorprendido que él, alumno de Derecho, esté leyendo una novela y en un género ficcional, al cual muchos les gusta y otros muchos les molesta o no les interesa. Y saben ustedes cuál es el resultado en general, ¿no?, de esta lectura, de este ejemplo inicial que estoy proponiendo, es que el alumno descubre una serie de valores como la libertad, una serie de situaciones como la opresión de vivir en un régimen que vulnera derechos, que, que se inmiscuye en la vida privada, etc. Y les aseguro que nadie que leyó aquella obra quedó igual a la situación anterior, y que al ver acontecimientos que han ocurrido en nuestro país o en otros países, que están ocurriendo en nuestro país u otros países, van relacionando aquello y no se olvida de lo que es el totalitarismo, de lo que es un Estado autoritario, de lo que son las arbitrariedades del poder. Voy a poner otro ejemplo, no ya de una obra literaria, sino de una película. Muchas veces les sugiero, como voy a hacer ahora, y lo hago ya de manera inmediata, que en la medida de sus posibilidades y tiempos, el alumno vea algunas películas o series televisivas. Ahora, en este mismo momento, les voy a recomendar que vean una película, está en este momento en una de las plataformas, en Netflix seguro, no sé si está en otra, que se llama Milada. Milada. Milada es el nombre de una dirigente checa, es un hecho real, ocurrió desde los 40 hasta los 70 en la República Checa, y en esta película ustedes van a poder seguramente, ustedes, alumnos de Derecho, enfrentarse con el funcionamiento de tribunales de justicia dentro de dos regímenes totalitarios, el nazismo primero, el comunismo después. Se van a poder enfrentar a el valor de la defensa de los derechos humanos en sistemas en los que estos, por distintas razones, fueron vulnerados. No es esta una obra de ficción, es una película que está elaborada sobre la base de un hecho real, la vida de esta dirigente, de esta activista por los derechos humanos que se llamó Milada. Y también les voy a recomendar que vean una película que se titula No dejes de mirarlo, no dejes de mirarme. Este no dejes de mirarme
está también contextualizada en una situación que comienza en la Alemania nazi y que se continúa en la Alemania dividida, en la Alemania comunista, a través de un personaje cuya desventura, digamos, la película nos va ubicando. No los voy a abrumar con, con citas, en este caso cinematográficas. Algún alumno me podrá preguntar o estará pensando, ¿tenemos que obligatoriamente ver estas películas? No, he utilizado el verbo sugerir. Estoy sugiriendo, les estoy recomendando. Ustedes lo ven si tienen ganas, cuando puedan, como puedan, y les aseguro que les va a ser de mucha utilidad. Yo en cada clase voy a sugerir algunas obras, películas, por ejemplo, o series que les pueden ayudar a conectarse con la problemática jurídica, el funcionamiento de los tribunales de justicia, con los valores fundamentales como libertad, seguridad, derecho de propiedad, etcétera, y ustedes los van a tomar o los van a dejar. Pero la idea es que ustedes tengan un listado, una guía de obras, en este caso cinematográficas, que les van a permitir ver, acá textualmente, ver, meterse en determinadas situaciones, y les aseguro que en ningún caso se van a olvidar de lo que han visto, y rápidamente van a poder ustedes relacionarlo como futuros abogados y, ¿por qué no?, como futuros magistrados, auxiliares del Poder Judicial, en los roles que le toque ya en su ejercicio profesional, eso que han visto. También vamos a tener en el curso de esta materia la posibilidad, ya les voy a avisar con anticipación, de algunos colegas, profesores, algunos de la Universidad de Córdoba, otros de universidades extranjeras, que nos van a poder presentar algunas cuestiones interesantes. En el día de ayer hemos acordado con un profesor de la Universidad de Valencia, el doctor Antonio Colomer Viadel, que es un profesor emérito de Derecho Constitucional y un colega muy importante español. Lo hemos comprometido para que dentro de algún tiempo nos dé una clase, va a ser por supuesto online, él desde Valencia, nosotros desde Córdoba, sobre el derecho y la justicia en esa obra inmortal de Cervantes Saavedra que es El Quijote. Sí, así como suena. A ver, cómo un alumno de derecho va a ver, a encontrar en esta obra inmortal, El Quijote, cosas que a él, como futuro abogado o juez, les va a traer. Y les aseguro que de ninguna de esas lecturas, clases, se van a olvidar. También
Y recién me preguntaban del programa, creo que Diego López Gallardo. Ustedes van a ver que el programa no es demasiado extenso, son pocas unidades, en el cual en cada una de ellas aparece como un tema central. En la unidad primera van a encontrarse con reflexiones sobre el poder en las obras de ficción. O sea, acá el tema va a ser el poder. En la unidad segunda nos vamos a colocar en la descripción y la denuncia de los regímenes totalitarios en obras literarias. Nos vamos a encontrar en la unidad tercera con los derechos humanos, ¿m? Y la dignidad humana, ¿m? De nuevo en las obras literarias. Y en la unidad cuarta, el rol de los gobernantes, ¿m? El rol de los gobernantes, y vamos a examinar cómo en el teatro clásico aparece la función de los gobernantes. Y vamos también a examinar, para ir concluyendo en esa última unidad, la justicia y el rol de los jueces en la literatura. Allí vamos a examinar obras literarias, también vamos a sugerir algunas películas que los van a enfrentar en situaciones en las que los tribunales de justicia actuaron en torno a graves vulneraciones de los derechos humanos. ¿Mm? Ustedes saben que en Nuremberg, poco tiempo de finalizada la guerra, se celebraron los llamados procesos de Nuremberg, que juzgaron y condenaron a penas muy graves y de prisión a líderes del régimen nazi. Una cosa semejante ocurrió en Japón, en los llamados procesos de Tokio. Hay dos obras cinematográficas, la una clásica, los procesos de Nuremberg, la otra más reciente, los juicios de Tokio, y algunas otras realizaciones frente al funcionamiento de tribunales internacionales en el caso de graves violaciones a los derechos humanos. Y también, y esto parece algo paradojal, cómo ir al teatro clásico, por ejemplo, obras del siglo de oro español, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera, para ver cómo el gobernante debería actuar o actuaba. Así, cómo para un alumno de hoy, siglo XXI, meterse de pronto en una obra del siglo XVI o leer o volver a leer en algunos casos obras maestras del teatro inglés, que en realidad es del teatro universal, como Shakespeare, le puede decir al alumno de Derecho. Y de nuevo, el tema, el poder, la justicia, la libertad, los grandes interrogantes, allí están presentes. Y ustedes van a ver, aun cuando no están estudiando un texto jurídico, cómo a ustedes, alumnos de Derecho, se les va a abrir un panorama al que muchas veces el alumno no accede, y otra paradoja. Muchas veces, al meternos tanto en el mundo de la ley,
del derecho positivo. El código dice tal cosa en el artículo tal y en el artículo cual. El alumno es como, ven, ustedes me están viendo en la imagen, me estoy poniendo las manos a ambos lados de mis ojos y estoy funcionando, lo han visto ustedes seguramente, como en esos carritos que van con un caballito que tiene esto que se llaman anteojeras. ¿Para qué sirven estas anteojeras? Para que el animal, no estoy hablando del abogado en este momento ni de ustedes, el animal propiamente dicho, el caballo en este caso, no se distraiga, no vea al costado y pierda el rumbo. Entonces, estas anteojeras, a las cuales muchísimas veces el alumno de derecho se ve o se ha acostumbrado o lo hemos acostumbrado a ver solamente el texto. Entonces, dice, bueno, acá dice el artículo tal, en el inciso cual del código mengual, que ta. Entonces, uno le dice, ¿por qué? ¿Por qué esa disposición? Bueno, no sé, está allí. A ver, aplicando esto, ¿qué efectos va a producir? Bueno, no sé. A mí me han dicho que en el cuarto dice, hago tal cosa, hago una demanda, pero usted sabe que esto va a impactar sobre la vida de personas, sobre el resto de la comunidad. Bueno, no, eso es otra cosa. Yo solamente me enfoco en la ley. Ajá. Y la vida, bueno, eso, eso es otra cosa. No. Obviamente que no estoy diciendo que no miremos la ley, que no apliquemos la ley. Estoy diciendo que tengamos una mirada amplia, que nos quitemos las anteojeras, que veamos hacia adelante, qué produce, qué efecto produce estas decisiones, que miremos hacia atrás, de dónde vienen estas disposiciones, que miremos a los costados, que miremos la sociedad en la que estamos insertos y desde la cual y para la cual han surgido estas normas. También que evitemos el trasplantar sin el debido cuidado normas, instituciones, prácticas que en otros países han funcionado de determinada manera y no necesariamente aquí van a funcionar, o a la inversa. ¿Cómo no hace falta inventar algunas cosas que están funcionando adecuadamente en otras? Por eso es importante mirar a otros países, mirar cómo funcionan otras instituciones, prestarles atención. Y en este caso, de nuevo, al objetivo de nuestra materia, leer una obra literaria es viajar, viajar en el tiempo y en el espacio, viajar hacia las profundidades del alma humana.
dejarnos conmover por lo que un texto literario nos propone y ver de qué manera en nuestra realidad eso está ocurriendo. A mí me gusta utilizar ejemplos para que los alumnos, en lo posible, me entiendan. No tanto con consideraciones teóricas, sino con experiencias prácticas. Hace algunos meses, en mi ejercicio profesional, concluí con la defensa de un caso penal, en el cual, en una cámara del crimen, se estaba juzgando a un cliente en el cual, en un conflicto de familia, se le imputaba el delito de coacción, de amenaza, resistencia a la autoridad, etc. Y se me ocurrió utilizar para el alegato final, ustedes saben, ya han visto casi todos derecho procesal, en un proceso penal hay un momento prefinal en el cual el fiscal alega, pide generalmente una pena, a veces una absolución, en este caso pedía una pena y luego la defensa, en este caso ejercía yo, tiene la posibilidad de, fundándose en las pruebas, en el desarrollo del juicio, de solicitarle al tribunal la absolución o la morigeración de una eventual condena, etc. A mí se me ocurrió que una buena estrategia defensiva podía ser utilizar una obra literaria. ¿Y saben qué? Utilicé una memorable novela que ha originado múltiples obras de teatro, musicales y demás, de Víctor Hugo, el autor francés, Los Miserables de Víctor Hugo. Y entonces yo construí gran parte de la defensa en base a dos personajes que hay allí en la trama de la obra de Los Miserables, que tenía relación con la situación sociocultural y socioambiental en la cual estaba mi defendido, que era un miserable en el sentido que ustedes puedan entender. Claro, ustedes seguramente me van a preguntar ¿y qué tal le fue? Bueno, no necesariamente en los pleitos se pierde o se gana. No sé tampoco en cuánto le pudo impactar al juez, que por nuestra parte es un colega de la facultad. No voy a decir quién es, seguramente se darán cuenta que es un profesor de Derecho Penal, al cual, ante el cual lo fui enfrentando con algunos de los personajes de la novela y le dije que tenía el doble rol, o posible rol, de un perseguidor tenaz y obsesivo, que es uno de los protagonistas, o de un obispo compasivo que procura clemencia y justicia para un pobre hombre. Pero yo, cuando estaba construyendo esa defensa, pensé que estaba haciendo conmigo y para con mi cliente lo que les estoy sugiriendo a ustedes. Utilizar obras literarias, utilizar ese mundo que crea
en este caso un gran novelista como fue Víctor Hugo, y relacionarlo con una situación humana, concreta, que se está debatiendo en un tribunal de justicia. Y en vez de hablar de tantas cuestiones, interpretaciones, teorías, que el tipo penal, que si la coacción, que si no, que si las amenazas, etcétera, traté de la mano de Víctor Hugo de llevarlo al tribunal, al fondo de la cuestión, es decir, un drama humano que estaba siendo juzgado en ese tribunal. Muchas otras veces lo he hecho y les aseguro que me ha permitido ampliar la mirada, ver más en lo profundo. Y lo otro, que dejé sin concluir. ¿Lo conmovía al juez? No lo sé. Me parece que no. Pero pude, con el debido respeto que se merecen los tribunales de justicia, decirle a su señoría en ese momento lo que le hubiera dicho Víctor Hugo, que no podía molestarle. Si lo diría yo, posiblemente le molestaría. Esta es otra manera de poder hablar por un abogado que no necesita decir cosas groseras o hirientes, y sí puede decir cosas duras incluso, pero más profundas, de la mano de estas obras literarias. Diríamos, este ejemplo tal vez no sirva demasiado. A mí me ayudó a entender que lo que les estoy enseñando a mis alumnos me podía servir a mí como abogado. Alguna otra vez, pero eso se los voy a mostrar después, he utilizado alguna de los consejos que le dio Don Quijote a Sancho cuando iba a ser gobernador de la ínsula, de cómo debía administrar justicia y cómo debía gobernar. Y muchas veces se lo he dicho a los magistrados y a mis colegas, algunas cosas con la expresión de Don Quijote a Sancho, que a veces pueden, si las dijera del barco, no tendrían mucho sentido, pero como lo dijo Cervantes, poniéndolo en boca del Quijote, tienen mayor valor. También ustedes se van a encontrar con algunos textos en los que van a encontrar una muy rápida relación con situaciones políticas que están ocurriendo hoy en el escenario latinoamericano. Hay un autor que es nicaragüense, Premio Cervantes de Literatura, Sergio Ramírez, que tiene una serie de obras imperdibles. Sergio Ramírez, paradojalmente, fue compañero de el actual presidente, casi presidente eterno de Nicaragua, Daniel Ortega. Fue vicepresidente cuando Daniel Ortega fue presidente luego de la caída de la tiranía de Somoza. Él siempre fue un literato, abandonó temporariamente la literatura para dedicarse a la política y luego abandonó la política para retomar la literatura, Sergio Ramírez, y hoy ha tenido que abandonar el país que vicepresidió junto a Daniel Ortega porque está
amenazado por el actual dictador de Nicaragua. Y hay algunas obras, dos obras que ustedes van a poder ver. Una que tiene un sentido muy testimonial y que tiene el nombre, su título muy, muy ilustrativo, Adiós muchachos, en los cuales ustedes van a ver a los protagonistas que hoy están y que fueron sus compañeros durante un tramo de la vida política, de la cual él se apartó. Y otro, su última obra, Tongolele no sabe bailar. Tongolele es un personaje ficcional en el cual ustedes, o de la mano de él, van a poder transitar situaciones que hoy son título de los diarios. Por ejemplo, la cárcel a donde están alojados los enemigos del régimen nicaragüense, que está funcionando como un centro de tortura. Bueno, lo van a poder leer además en una excelente obra literaria. Como todos estos textos, los que estoy mencionando y otros, a veces o son caros para comprarlos, etcétera, todos están bajados en un formato digital y están a disposición de ustedes en sus computadoras o lo pueden colocar en sus tablets o en sus teléfonos y lo pueden leer. Ya, yo diría, ya más comodidad imposible. Y los otros, los que no alcance el tiempo para la materia, les queda allí y ustedes lo van a poder ir viendo en el tiempo que, que tengan, aun cuando ya hayan cursado esta materia. No hagan, por favor, lo que un colega me decía: ¿usted ha leído tal cosa? No, doctor, me dice, yo solamente tengo tiempo de leer los códigos. Ay, le digo, pobre, pobre realmente, y pensé de nuevo en él, con el debido respeto de los animales, ¿no? No, no me gusta ofenderlos en esta comparación, en este caballito de las anteojes. Digo, qué triste un abogado que a lo largo de su periodo de preparación como estudiante y luego en el ejercicio profesional solo lea leyes, códigos y demás. Qué mirada tan estrecha. Qué difícil de poder conocer, meterse en las situaciones humanas. Esto es lo que permite hacer la literatura y vincularlo con el mundo jurídico y vincularlo con el mundo político. Esto es básicamente lo que me gustaba proponerles en esta primera clase. Voy a hacer una muy breve pausa de 5 minutos, luego de los cuales les voy a pedir que ustedes me den su opinión sobre lo que han oído y me digan cuáles son sus expectativas e intereses en el cursado de esta materia. Vamos a suspender durante 5 minutos la clase, así ustedes toman un café, un vasito de agua, por la hora ha de ser agua lo que esté en el vasito, pero bueno, eso es de libre consumo, ¿no es verdad? No hay ley seca en este caso, y nos volvemos a ver en 5 minutos. Perfecto.
Muy bien, estamos de vuelta. ¿Cómo estamos? Bueno, quisiera escucharlos a ustedes mm, qué les parece lo que venimos diciendo, qué expectativas tenían, qué pretenden lograr en esta asignatura. Sí, Juan Manuel. Buen día, profe, ¿cómo anda? No, Muy yo solo, bien. solo quería aportar que realmente lo que me interesó, que en sí cuando estaba leyendo el programa lo vi, es cómo se enfoca la materia en la relación entre el derecho y la literatura, porque la literatura es un arte, dentro de las artes más nobles, y que ejerce influencia, como todo, el arte es parte de la cultura, y el derecho es cultura en cierta forma, en el derecho, y como no es algo que se vea, creo, en ninguna materia, salvo, bueno, en las que no tienen como objeto de estudio el derecho vigente, podría ser filosofía, sociología, etcétera, pero este enfoque, digamos, particular de la relación entre el derecho y la literatura es algo que generalmente escapa en la formación del abogado y que creo puede determinar mucho incluso el perfil que pueda tener el futuro abogado. Entonces, es muy buena la propuesta en general. Gracias, Juan Manuel. Profe, hola, buen día. Pablo, sí. No, yo breve nomás también coincido con cosas que dijo Juan Manuel. Me parece muy interesante tener una mirada más multidisciplinaria, ¿no? Del derecho. Como decía usted, para no quedarse solamente en lo que dice el código, en lo que dicen las leyes, sino poder llevar eso a la vida social, ¿no? Al campo de la realidad, de lo que pasa en el día a día, y la literatura nos puede ayudar mucho a ese análisis un poco más amplio del derecho. Bueno, gracias, Pablo. Santiago Lorenzo. Hola, buenos días. Como también Sí, agrego a los compañeros una mirada poco convencional en nuestra carrera, pero muy interesante, y que hoy en día que se critica, digamos, tanto a las sentencias que dicta el Poder Judicial, que siempre se les critica de poco, digamos, de alejada de la realidad, creo que la mirada literaria nos vuelve como a encontrar con cierta emocionalidad o con ciertos sentires humanos que nos acercan, digamos, a las realidades humanas y que nos hacen como más, bueno, que nos acercan a estas realidades humanas y que nos, como usted ya dijo, nos amplían el universo quizá más estrecho que tenemos por nuestra formación más normativa. muchas gracias, Santiago. Josefina quiere hablar. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Coincido con mis compañeros. Me parece muy enriquecedora la propuesta de la materia. Creo que así, me pareció muy interesante desde el principio porque el derecho es parte estructurante de nuestra sociedad y me parece interesantísimo pensar cómo eso se recoge en la literatura que registra imaginarios sociales en determinado tiempo y espacio. Me parece fascinante poder indagar en la relación que se establece entre ambas cosas. Gracias, Josefina. José, creo que quería decir algo. Sí, sí, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Está muy buena la propuesta. Eh, Creo que es justamente a través de los textos que ya se han avanzado, es algo muy interesante. Ojalá hubiese estado esta materia hace mucho tiempo. Creo que a veces uno lo ve me ha gustado siempre la literatura, pero eh, lo he abordado de una manera muy lúdica, pero creo que está muy bueno indagar allí todo lo que está relacionado con este otro segmento, diga, la vida, diga, la parte jurídica, la parte política también. Y creo que los artistas muchas veces han sabido decir mejor a través de sus obras, sea el cine, sea la literatura, eh, han sabido describir de una forma que, por ahí como usted lo decía en alguna parte
lo que nos expresó, que han sabido decirlo mejor que los juristas o los historiadores. Así que, bueno, dispuesto a transitar eh, y, y disfrutar, digamos, de esta materia. Muchas gracias, José. Sofía quería hablar. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, buenos días. Yo en particular, o sea, ya cursé político y también cursé periodismo cívico, que era una opcional que estuvo, si no me equivoco, en el 2020 o antes. Y nada, me gustó un montón la modalidad que tienen de trabajar, también con el doctor Molina, así que nada, quería seguir, digamos, con lo mismo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Chao, profe, gracias. A usted. ¿Hay alguna otra observación, aporte, pregunta? Yo, profe, me gustaría, buenos días primero. Nada, yo cursé con usted también en el 2020 y cuando leímos 1984 o Un Mundo Feliz, o también, no me acuerdo ahora, el libro que era de Leónidas Trujillo, justo fue en un momento clave, ¿no? Recién empezaba la pandemia, estábamos todos encerrados y creo que fue muy importante esas lecturas en ese momento para mí. Como dice usted, me abrió esa visión un poco más, a cuestionarme un poco más de cosas con respecto a las medidas que se estaban tomando. Así que espero que estas lecturas también me hagan, sean buenas para cuestionarme muchas cosas más con respecto a la carrera o a las cuestiones que vengan en el futuro. Así que eso espero de esta materia. Muy bien, muchas gracias, Carla. Me parece que Diego ha pedido hablar, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Sí, a mí particularmente me interesó la propuesta porque, bueno, por un lado, me gusta la literatura, entonces el hecho de poder aunar algo tan árido por ahí como puede ser la lectura del derecho con la literatura, bueno, me pareció interesante, vinculado con esta cuestión de saber decir, ¿no? Cómo vincular cuestiones sociales, cuestiones filosóficas desde un punto de vista estéticamente agradable. Porque desde mi punto de vista, una de las principales finalidades, entre comillas, de la literatura es generar un placer estético. Después hay una gran discusión sobre si la literatura tiene que comprometerse o no socialmente con algunas cuestiones o simplemente limitarse a ser algo bello. Y por el otro lado, tratar de encontrar algún uso como los ejemplos que usted planteaba, y a mí se me ocurría la cuestión de, bueno, cómo escribir, ¿no? Por ahí me parece que a todos nos ha tocado tener que leer algunos autores, algunos libros de la carrera que uno piensa, bueno, la idea está muy buena, pero qué feo que escribe. Podría haberlo dicho de una manera un poco más agradable desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la sonoridad de las palabras, la estructura, el desarrollo de las ideas. Y bueno, me parece que la literatura en ese sentido es una herramienta muy útil. Muchas gracias, Diego. José ha levantado la mano. ¿Puede ser? No, sí, fue un error en todo caso. Ah, bueno, fue un error Trae otros José, trae otro informático. José. Muy bien. ¿Alguien más Perdón, quiere? profe. Coincido con el compañero que habló recién, justo escuchaba el tema de qué feo que escribe, o sea, qué buena la idea, pero qué feo que escribe es bastante frecuente, generalmente, sobre todo en manuales de nuestra carrera. Ujú. Gracias, Juan Manuel. Bueno, lo que acaba de decir Diego y lo que refuerza Juan Manuel forma parte también de uno de los, yo diría, objetivos implícitos de esta materia. Cuando hoy un alumno, que son ustedes, mañana ustedes como abogados, jueces, legisladores, etcétera,
deberán hablar y escribir. Y es cierto que a algunos podrá gustarles más, otros menos, la literatura, pero qué bueno sería que todos, desde nuestro rol o función, habláramos mejor y escribiéramos mejor. Es decir, nuestra lengua es sumamente rica, y uno ve o lee, escucha en los medios de comunicación una gran pobreza de lenguaje, además de pobreza de ideas, ¿no? Pobreza de lenguaje, términos que se repiten, vulgarismos que se van usando, y se va dejando de usar, o no se usa nunca, porque no se conoce, un lenguaje tan rico como es la lengua castellana. Entonces, cuando uno lee, indudablemente, aun cuando no se lo proponga, se va incorporando términos, estilos, formas que van luego a transmitirse en escritos judiciales, en sentencias, en libros de texto. Decía Diego, bueno, el tema puede ser interesante, pero qué mal que escriben, ¿no? Yo de mis épocas de estudiante no voy a señalar ningún texto, pero recuerdo alguno en que el profesor estaba muy orgulloso de haber escrito ese libro y nos preguntaba, ¿usted lo ha leído? Nosotros decíamos, sí, profesor, pero era realmente horrible, horrible cómo escribía. Es cierto que también era espantoso cómo se expresaba. Entonces era un sufrimiento atroz. Y bueno, yo me propuse siempre seguir el consejo de un gran escritor español que fue un excelente periodista, y un gran sociólogo, Ortega y Gasset, que decía que la claridad es la cortesía del filósofo para con su público. Él escribía muy profundo y muy claro, y a todos aquellos colegas a los cuales he dirigido sus tesis doctorales, lo primero que les dije y les sigo diciendo, este consejo de Ortega y Gasset: sean claros, porque la claridad es la cortesía para con su público. Es decir, se puede hablar bellamente, se puede hablar profundamente, pero hay que hablarlo con claridad. Por supuesto, con belleza, con elegancia. Nuestra lengua es extraordinaria. Y muchas veces uno, bueno, no aprovecha esa riqueza, no la aprovecha esa riqueza. Entonces, un poco lo que buscamos con esto es no solamente ampliar la cabeza, diríamos, dirigir la mirada a los costados, adelante, atrás, etcétera, sino también enriquecer el lenguaje, las ideas y el lenguaje. Es cierto, Diego, lo que dices, y bueno, esperemos que esta materia les ayude. De ninguna manera voy a creer que con esto no, ni se van a convertir ustedes en literatos, ni nada de eso. Es una ayuda, es un momento en el cual vamos a tratar de que esto pueda servirles. Me parece que
A ver, sí, Diego ha vuelto a levantar la mano, ¿sí? Sí, era simplemente para agregar una anécdota que me ocurrió una vez, que una persona me pide que le ayude a escribir una carta de solicitud de una beca. Y tenía que, como requisito, contar una experiencia de su vida de por qué él solicitaba esa beca. Entonces, bueno, esta persona más o menos me cuenta que venía del interior, que básicamente le había costado mucho formarse y que pese a todas las dificultades había logrado salir adelante. Bueno, empezamos a escribir esta carta y a él lo que le llamaba la atención es que él escribía un párrafo y yo lo modificaba eligiendo otras palabras, pero que expresaban la misma idea. Y me dice, pero por qué lo querés cambiar si la idea está clara? Porque suena mal, le digo. Si vos lo lees en voz alta, tiene muchas K, tienes muchas letras que son difíciles de seguir. En cambio, si de repente vos utilizas esta palabra que tiene una S y esta otra palabra al lado que tiene una C pero que suena como una S, el que lo lee de corrido, lo lee rápido. Entonces la lectura se vuelve amena. Creo que lo peor que te puede pasar es que la persona que esté leyendo tu historia baje la carta y diga qué pesado. Se distrae en la lectura. Y bueno, por ahí pensaba redactar un alegato, una demanda y que logremos mantener la atención de la parte que nos escucha, debe ser algo bastante útil, bastante práctico. Está muy bien el ejemplo, muy interesante, Diego, ¿eh? Bueno, esperemos que esto les sirva. ¿Algo más quieren decir? Bueno, voy a agregar 2 o 3 enfoques que no hemos mencionado hasta ahora, y luego voy a indicar las tareas para la próxima clase. Dije enfoques, no sé si es la palabra correcta, que no, a la que no he hecho mención hasta ahora. Hay una serie de obras literarias, pueden ser de corte periodístico o pueden ser ensayos que han tenido una gran repercusión en la vida institucional y en la vida política. Se me ocurrió traer 2 ejemplos. Uno es nacional y el otro es francés. Ustedes saben, porque ya han cursado Derecho Constitucional al comienzo de la carrera, que nuestro texto fundacional, la Constitución Histórica, 1853-60, tiene un texto inspirador, un ensayo que se escribió antes. Y de alguna manera, nuestra, no digo de alguna, en gran manera, nuestra Constitución está vinculada o referida a este texto. Me refiero, ustedes ya se imaginan cuál es, bases y puntos de partida para la organización nacional. Esta es la obra que escribe Alberdi. Es un ensayo que va a influir notablemente en la tarea de los constituyentes del 53. Acá me parece que hay un ejemplo de cómo una obra literaria, en el género ensayo, influye en un texto
jurídico, en este caso un texto fundacional, la Constitución. Y como siempre es bueno volver a este texto inspirador para lograr entender nuestra Carta Constitucional. Volver a leer bases y puntos de partida no es hacer arqueología literaria o jurídica, sino ver una fuente muy importante que nos permite entender a una distancia que ya lleva más de siglo y medio para poder comprender mejor nuestro texto fundacional. El otro ejemplo que se me ocurría de un ensayo, en realidad se publicó a través de la prensa, es muy breve, es el de un novelista francés, Emilio Zola, Émile Zola. Émile Zola escribe en un periódico de Francia un texto que se denominó J'accuse, yo acuso, y estaba referido a un famoso caso en el cual un oficial del ejército francés, Dreyfus, es acusado de un grave delito y se da todo un proceso, una condena, luego se revisa y demás, y la obra de Zola, el Yo acuso, va a tener un profundo impacto en la vida política y en la vida institucional de Francia. No es el único texto en el cual un ensayo se proyecte de esta manera en la vida de un país, en la vida de una nación que tenga tanta repercusión. Hay a veces otros textos breves, pero valiosísimos, ya que a Diego le gusta la literatura. Vamos a colocar un texto que es un discurso de un literato checo que fue Václav Havel. Václav Havel era un notable escritor checo que participó de un movimiento político en el que fue muy crítico de la dictadura comunista que gobernaba su país. Y cuando se produjo la llamada Revolución de Terciopelo, es decir, la caída del régimen comunista en Checoslovaquia, en ese momento estaba unida, él escribió un texto para responder a un premio que los libreros alemanes le dieron a él como su contribución a la libertad. Y este texto de Václav Havel se llama Una palabra sobre la palabra. Es un texto imperdible en el que Václav Havel recuerda el valor de la palabra. Les aseguro que cuando ustedes lo lean, hoy va a estar puesto, todavía no, ese texto va a servir mucho mejor que lo que yo puedo decirles, el valor de la palabra, el valor de la palabra. Tuve hace años la oportunidad, cuando lo conocí personalmente a Václav Havel en su visita de Estado
a nuestro país, en Buenos Aires. Tuve la suerte de poder decirle personalmente, él era presidente de la República Checa en ese momento, presidente, le agradezco en nombre de los que amamos la libertad, su texto, que es memorable, su palabra sobre la palabra. ¿Qué valor tiene la palabra? Les aseguro que no tiene desperdicio y que cuando ustedes lo lean, después que lo lean, me van a decir si lo mío es una exageración o si comparten este sentimiento. Bien. Podría seguir ejemplificando con una serie de obras literarias, pero yo no quisiera que nos dispersáramos demasiado y entonces voy a volver a el programa. Voy a pedirles, hay un formatito que se los voy a subir al grupo de Facebook que se llama Taller de Lectura. Los que han cursado político ya lo han usado. Es un formato muy sencillo que les va a permitir colocar ideas fundamentales, novedosas, algunas otras, y que les va a permitir evitar la dispersión. Entonces, yo les voy a colocar un formato de taller de lectura y les voy a pedir que con ese formato lean ese primer trabajo que lleva como título ¿Qué puede aprender el derecho de la literatura? De la profesora María Jimena Sáenz. ¿Qué puede aprender el derecho de la literatura? Va a estar el modelo de taller de lectura y este texto. Pablo, me parece que ha levantado la mano. ¿Quiere preguntar algo, Pablo? Sí, le quería hacer una consulta. ¿Ese texto está en el Facebook ya? Porque no lo vi. Ese texto está. Si por alguna razón no estuviera, a partir de que terminemos la clase voy a revisar el grupo, y si no está puesto o por alguna razón, va a quedar, Pablo. Perfecto, Gracias por... bueno, lo mismo me dice Diego, yo tampoco lo veo. Muy bien. Como son varias cosas que además he estado subiendo y más allá de la valiosa ayuda de algunos colaboradores, destaco que Juan Manuel me ha dado una mano para armar el grupito de WhatsApp y que Profe, ahí seguramente... estaba viendo y no está. O sea, vi en los títulos no está el archivo, así que... No está. Gracias, Juan Manuel. Lo vamos Creo a que el de subir. taller de lectura tampoco. Lo mismo yo lo voy a pasar al grupo por los Bueno, otros módulos. lo vamos a subir en un rato. Gracias por el aviso, Pablo, Juan Manuel, Diego. Lo vamos a subir. Entonces, esa va a ser una primera tarea que les voy a dar. En la unidad primera hay como dos grandes temas. Las reflexiones sobre el poder en las obras de ficción y la política latinoamericana en las grandes novelas. Entonces, yo les voy a colocar una consigna. Esto no es para la clase del miércoles, sino para dentro de una semana. Que ustedes elijan una obra de ficción, donde van a encontrar reflexiones sobre el poder.
y elijan una obra de ficción donde aparezca la política latinoamericana. Va a haber varias, ustedes van a elegir, exploren cuál es la que más les interesa y entonces van a tener que hacer un comentario en breve, lo van a poder hacer oralmente acá en clase virtual y lo van a poder hacer por escrito. El tema poder por un lado, el tema de la política latinoamericana por otra. Ustedes van a elegir un texto de los muchos que están allí. Son textos de autores latinoamericanos, de autores rusos, de autores franceses, e incluso he seleccionado algunos autores chinos. Por supuesto está todo en castellano, por supuesto está todo en el grupo. Y si por alguna razón que se me escapó o no quedó, me dicen y lo subimos. Todo el material va a estar siempre acá en un formato PDF en el grupo. Entonces, estas serían las dos tareas. La primera es para el día de la próxima clase, el miércoles. Este taller de lectura sobre este texto de María Jimena Sáenz, que puede aprender el derecho de la literatura. Luego, ustedes van viendo, van a seleccionar dos textos, uno referido al poder, otro referido a la política latinoamericana, de una batería de novelas que van a estar a su disposición. No sé si hay alguna pregunta, si ha quedado claro esta consigna. Sí, perdón, doctor. Entonces, para el miércoles que viene es la tarea de El leer taller el de primer lectura, texto. nada Sí, más. y para el Nada viernes más. siguiente, Van viendo. bien. Van viendo para elegir, ustedes lo único que tienen que hacer es elegir un texto para el poder y un texto para la política latinoamericana, que lo van a poder tener, bueno, no sé, por lo menos un par de semanas para leerlo. O sea, por eso vamos pautando con anticipación, porque leer un texto lleva su tiempo, pero tampoco tenemos tanto tiempo porque se nos acaba el cursado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿les ha resultado claro? No sé, estamos trabajando en este procedimiento que ya utilizamos en la pandemia y bueno, y a veces sirve para algunas cosas, en otros casos fatiga y fastidia un poco, ¿no? No sé cómo les ha resultado esta primera clase. Y yo ya me acostumbré a la virtualidad, así que en lo que a mí respecta no hay ningún problema con las clases virtuales. Es algo que ha llegado para quedarse. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Bueno, los voy a abandonar. Nos vamos a ver por este mismo canal el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Muchas gracias por haberse conectado y esta clase la vamos a editar y la vamos a poner a disposición de ustedes y del resto de los alumnos que no se han podido conectar. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, profe. Gracias, profe. Buenos días. Chao, profe. Hasta luego, profe.